Buenas, buenas. Buenas, de vuelta. Vamos a ver si podemos dar clase hoy. ¿Cómo están? Les hice levantar tempranito hoy a la mañana. Bueno. Vamos a empezar de vuelta. Vamos a ver si esta vez podemos empezar cardio, no como hoy que nos cortó la luz. ¿Ah? Hello, hello. ¿Ah? Yo creo, la luz en realidad no cortó acá, cortó internet, que la verdad que no había pasado nunca hasta ahora, así que bueno, esperemos que no vuelva a pasar. Entonces, recuerden que ya hemos terminado de estudiar sangre y tenemos que arrancar con cardio. Vamos a ver si ahora podemos arrancar tranquilos. ¿Tá? Entonces, a ver, ahí está. Entonces, acuérdense que el tema que tenemos que comenzar hoy es aparato cardiovascular. Recuerden que los componentes del aparato cardiovascular que tenemos que estudiar es el corazón y los vasos sanguíneos. Lo que más tiempo nos va a llevar es corazón, porque todo lo que es hemodinámica y microcirculación, o sea, vasos sanguíneos y cómo circula la sangre es un tema más corto. En cuanto al corazón, si tenemos que elegir una de las funciones que tiene, vamos a decir que se dedica principalmente a bombear sangre hacia los diferentes tejidos. Vamos a ver que bombea sangre hacia la arteria aorta y de ahí la sangre va al circuito mayor o sistémico y también bombea sangre hacia la arteria pulmonar que va hacia el circuito menor o pulmonar. Ya vamos a estudiar eso. Después del corazón, como les dije, tenemos que estudiar vasos sanguíneos, donde vamos a estudiar a las arterias, las venas y los capilares. En el caso de las arterias, ustedes van a ver que en las próximas clases, cuando demos, les voy a llamar principalmente vasos de conducción, porque justamente se encargan de transportar sangre hacia los diferentes tejidos y regular el flujo sanguíneo y la presión que va a tener esa sangre que circula por los vasos. Vamos a estudiar las venas, que en el caso de las venas van a ver que más adelante yo les voy a llamar vasos de capacitancia, porque su principal función es el almacenamiento o reservorio de sangre. Y por último, cuando lleguemos al último tema de cardio, que es microcirculación, hablaremos de los capilares sanguíneos, los diferentes tipos, pero en general a todos los capilares sanguíneos le vamos a llamar vasos de intercambio, porque su principal función es regular el intercambio de sustancias, que pueden ser nutrientes o desechos, entre la sangre y los tejidos. Así que, a grandes rasgos, eso es lo que vamos a tener que aprender durante todo cardio. Así que vamos a comenzar por el principio. Vamos a arrancar con el corazón. Como siempre, me gusta hablar del enfoque teleológico de cada tema, así que veamos primero cuáles son en general las funciones del corazón. Dijimos que la principal era el bombeo de sangre hacia los tejidos. La sangre se va a dirigir desde los ventrículos hacia arterias y desde esas arterias hacia diferentes órganos del cuerpo. En segundo lugar, vamos a ver que el corazón se encarga de regular la presión arterial. Vamos a ver que si nosotros logramos regular la frecuencia cardíaca y la contractilidad en el corazón, eso me regula el gasto cardíaco y el gasto cardíaco modifica la presión arterial. Eso es lo que vamos a estudiar en las próximas clases. Otro ejemplo, los péptidos, que son el péptido natriurético auricular y cerebral, que libera el corazón, también se encargan de regular la presión arterial, así que también ahí estarían relacionados. Por ejemplo, ya vamos a estudiar, ustedes ya saben igual, que en la aurícula derecha tenemos los receptores de baja presión, que también se encargan de regular la presión arterial. Ya vamos a ir estudiando esas cuestiones. Y por último, podemos decir también que el corazón es un órgano endocrino. ¿Por qué? Porque secreta hormonas endócrinas. Estoy hablando del péptido natriurético auricular o atrial, y ya vamos a ver que el péptido natriurético auricular es liberado por la aurícula derecha. Y vamos a estudiar también el péptido natriurético cerebral, la C significa cerebral, o la B larga
también significa cerebral, pero en inglés. ¿Está? El péptido natriurético cerebral ya vamos a estudiar que es secretado por ambos ventrículos, ¿tá? Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Así que, en cuanto a las características del corazón, ¿tá? Como siempre, cada vez que ustedes estudien un órgano, hagan una pequeña aproximación histológica y anatómica, y después sí empiecen a estudiar las funciones. Recuerden que el corazón es un órgano hueco y único, tiene un peso aproximado de 250 a 300 gramos, y en cuanto a sus medidas, tiene 12 centímetros de largo, 9 centímetros de ancho y 6 centímetros de espesor. ¿Tá? Fíjense, 3 centímetros de diferencia entre cada uno de esos parámetros. En cuanto a su forma, tiene una forma piramidal, que como a mí me gusta explicar siempre, es como si ustedes cerraran el puño de su mano y lo colocaran de esta manera, siendo la parte de mi muñeca lo que sería la base de esa pirámide y la punta de mi puño lo que sería el vértice. Así que fíjense que la base se encuentra orientada hacia la derecha, hacia arriba y hacia atrás. Y el vértice, que sería la punta, el ápex de este corazón, se encuentra ubicado hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante. O sea que más o menos la ubicación del corazón sería así, en forma oblicua, ¿tá? Si ustedes, más o menos, ¿tá? Para que nos ubiquemos. En forma oblicua, entonces, en el tórax. En cuanto a la ubicación, como les dije recién, si nosotros estudiamos el tórax de un paciente estándar, como en anatomía, casi siempre tiene ubicación oblicua. Pero ya vamos a ver enseguida que depende del hábito constitucional que tiene el paciente, cómo va a ser la ubicación del corazón. ¿Ah? Pero en principio vamos a decir que se encuentra ubicado en el tórax, específicamente en el mediastino medio. ¿Está? ¿Por qué? Porque al profe una vez le preguntó a un chico, ¿dónde está el corazón? Y le dijeron en el mesocardio, por ejemplo. No, el mesocardio es una proyección. Entonces, si yo, obviamente, como yo no puedo mirar el mediastino del paciente por dentro, a no ser que le haga una tomografía, desde afuera, como médico, a la altura del mesocardio, yo voy a ocultar, por ejemplo, al paciente. Pero si hablamos de ubicación anatómica del corazón, el profe quiere que digan mediastino medio. Ya lo aclaró él en clase. ¿Está? En cuanto a sus relaciones, recuerden que delante del corazón vamos a tener el timo, por detrás vamos a tener al esófago, hacia arriba vamos a tener los bronquios, ¿ah? El bronquio extrapulmonar, que serían los bronquios fuente, derecho e izquierdo, y grandes vasos, como por ejemplo la arteria aorta, las arterias pulmonares, que van a ir una a cada pulmón, y la vena cava, que va a desembocar obviamente en la aurícula derecha. Hacia abajo vamos a tener el diafragma, donde, como les dije, dependiendo del hábito del paciente, puede ser que el corazón esté apoyado en el diafragma o no. Y hacia los lados vamos a tener la pleura y ambos pulmones. Ahora, como médicos, como nosotros no podemos ir directamente al mediastino del paciente, por ejemplo, si tenemos que ir a apoyar el estetoscopio para auscultar los ruidos cardíacos, tenemos que apoyarnos sobre la pared anterior del tórax. Si queremos percutir el corazón del paciente para ver cómo suena, también tenemos que ir a la pared anterior del tórax, generalmente, específicamente en la región retroesternal. Estoy hablando del mesocardio o área mesocárdica. ¿Tá? ¿Dónde se encuentra ubicado el mesocardio? Porque el tórax es bastante grande, fíjense que va desde acá, en la parte anterior, manubrio external, hasta el reborde costal de la sexta costilla, o sea que es bastante grande. ¿Tá? El mesocardio, en cambio, específicamente se ubica en el tercer, cuarto y quinto espacios intercostales. ¿Tá? Por las dudas, si el profe les pide, ¿cómo ustedes van a ubicar dónde están los diferentes espacios intercostales que ustedes necesitan encontrar? Bueno, generalmente en el práctico a la profesora Beligoy le gusta preguntar o que expliquen cómo hacen para encontrar esos espacios intercostales. O sea,
Para eso tienen que saber la maniobra que sirve para contar las costillas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a localizar en el paciente. ¿Vieron este huequito que tenemos acá? Ese es el hueco supraesternal. Si ustedes palpan acá, ese huequito que todos se palpan, se encuentra por arriba del manubrio esternal. Debajo de ese hueco ustedes van a sentir un hueso, que es el manubrio del esternón. Entonces, desde ese hueco, que es el hueco supraesternal, nos vamos a deslizar con el dedo índice y medio hacia abajo, hasta que en algún momento, deslizándonos, sentimos que hay como una saliencia transversal, como un huesito que sobresale un poco. En algunas personas se nota más, por ejemplo, en mí no lo van a notar, excepto que yo me palpe, digamos. Así que desde el hueco supraesternal me desplazo hasta que encuentro como una saliencia de hueso, que esa saliencia transversal de hueso es el ángulo de Lewis, es decir, el punto donde se une el manubrio con el cuerpo del esternón. Entonces, desde el hueco supraesternal me desplazo hasta encontrarme con el ángulo de Lewis. Obviamente, le pueden contar a la profe nada más. Una vez que yo encuentro el ángulo de Lewis, voy a separar mis dedos índice y mayor y me voy a desplazar al costado. Y ahí, el hueso que tengo entre mis dos dedos es la primera costilla. ¿Está? Fíjense, ahí yo tengo acá, está mi primera costilla. En el dedo de arriba, entonces, por lo tanto, perdón, la segunda costilla, no la primera. La segunda, que es la que se inserta en el ángulo de Lewis, justamente. ¿Tá? Por el dedo que tengo arriba va a ser mi primer espacio intercostal. El dedo que tengo debajo de mi segunda costilla, el segundo espacio intercostal. Y fíjense cómo ahí voy a ir localizando los espacios intercostales que haya que buscar. ¿Tá? Entonces, vuelvo a repetir entonces la maniobra. Hueco supraesternal, con el dedo índice mayor me desplazo hacia abajo hasta encontrar el ángulo de Lewis, que es donde se une el manubrio con el cuerpo del esternón. Desde ahí separo mis dedos y me desplazo hacia el costado hasta localizar la segunda costilla, que ya saben que se inserta en ese ángulo. A partir de ahí, el dedo inferior es el segundo espacio intercostal, y ahí me voy a desplazar hacia abajo. Me preguntan maniobra de quién. Es la maniobra para contar costillas, se llama. Con eso ustedes pueden encontrar los diferentes espacios intercostales, que ya vamos a ver que podemos usar para poner los electrodos, para hacer el electrocardiograma, apoyar el estetoscopio para escuchar los ruidos cardíacos, que ya los vamos a estudiar. ¿Está? Entonces, obviamente que ahora en cuarto año, en semiología, van a practicar eso. Yo les cuento más o menos, por si la profe les pregunta cómo hacen para encontrar estos espacios intercostales. ¿Está? Fíjense que yo pude encontrar los espacios intercostales. Hay veces que les va a tocar a ustedes pacientes muy obesos, ¿está? Yo tengo sobrepeso, pero bueno, hay pacientes más gordos que les puede llegar a tocar, y por ahí no le van a encontrar el ángulo de Lewis. Bueno, si el paciente es muy obeso, van a buscar las clavículas. ¿Por qué? Porque si ustedes encuentran la clavícula, acuérdense que en su parte proximal, la clavícula está inserta en el esternón. Así que, recuerden, la articulación externo-costoclavicular. Debajo de la clavícula, en su parte más medial, o sea, cercana al esternón, va a estar el primer espacio intercostal, debajo de la clavícula. Eso lo usan para pacientes que tienen, bueno, mucho peso, que es muy difícil a veces encontrarle los espacios intercostales. Lo que les estoy queriendo decir, ustedes no pueden ir a apoyar el estetoscopio donde les dé la gana, no. En cada persona van a tratar de buscar. Ahora ya vamos a ver diferentes espacios intercostales que ustedes tienen que conocer. Entonces, como les dije, el mesocardio se encuentra en el tercer, cuarto y quinto espacio intercostal. ¿Se acuerdan que yo encontré el segundo con la maniobra? Ahí iré bajando hasta encontrar los demás. Se pueden palpar las costillas, debajo de cada costilla su espacio intercostal correspondiente. En ese mesocardio, o sea, tercer, cuarto y quinto espacio, 2/3 del corazón van a estar ubicados hacia la izquierda de la línea media, hacia la izquierda del esternón. Y solamente 1/3 del corazón va a estar ubicado hacia la derecha.
También tenemos que tratar de localizar el ápex, o también llamada punta del corazón, que se encuentra en el cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo, ¿tá? E-I-I significa eso, espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular o línea hemiclavicular. Entonces, ¿qué significa eso? Espacio intercostal izquierdo, entonces sería de este lado. Línea medio clavicular, recuerden que es una línea imaginaria que pasa por la mitad de la clavícula, o sea que de la mitad de la clavícula me tengo que desplazar hacia el cuarto o quinto espacio intercostal izquierdo. Ahí va a estar la punta del corazón. Ya vamos a ver también que ahí también está el foco mitral, en un rato les digo, donde se oculta la válvula mitral. Un dato importante, en el caso de los varones, justo en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular, está la mamila, está la tetilla en el hombre, así que van a ver a un hombre, miran dónde está la tetilla, ahí está el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. En el hombre, en la mujer, ya saben, tenemos la glándula mamaria, por la gravedad cae un poco, así que en la mujer no van a tomar ese reparo anatómico, pero en el hombre sí, así que en el hombre es más fácil, donde está la mamila, más o menos ya saben qué espacio intercostal es, ¿no? Cosas que uno puede ir mirando y que ayudan bastante en el examen físico. Si queremos estudiar, digamos, al corazón en su proyección en la pared posterior del tórax, podemos decir que el corazón está a la altura de las apófisis espinosas de las vértebras T4 a T8, o sea, cuarta vértebra torácica o dorsal a octava vértebra torácica o dorsal. O sea, si quieren poner T4, T8 o D4, D8, es exactamente lo mismo. Eso sí, miran al corazón en su proyección en la pared posterior del tórax. Cuando ustedes estudiaban anatomía, decía, el profe preguntaba, bueno, ¿en qué posición se ubica el corazón? Decíamos que tenía ubicación oblicua. Como les dije, en realidad esto va a depender del hábito constitucional del individuo. En primera era, yo les había comentado que un paciente puede ser de hábito longilíneo o endomórfico, de hábito brevilíneo o endomórfico, o de hábito atlético o mesomórfico, ¿tá? Así que, dependiendo de ese hábito, o sea, la altura del paciente, el tamaño del tórax, va a ser la ubicación del corazón. En el caso del paciente con hábito longilíneo o ectomórfico, recuerden que son pacientes altos. En el caso del hombre sería más de 1,70 m, en el caso de la mujer, más de 1,65 m. Son personas altas. En ese caso, el corazón suele estar ubicado de manera vertical, como si estuviera colgando del mediastino. Piensen que en estos pacientes el diafragma está más abajo, digamos, porque tienen un tórax largo y no tan ancho. Entonces, el corazón, en vez de estar así, oblicuo, está más vertical. Por eso se le suele llamar corazón en gota, porque parece como una gota de agua, como más alargado, simplemente porque está colgando del mediastino. Prácticamente no se apoya en el diafragma. En ese caso, en este paciente, puede ser que el ápex, es decir, la punta del corazón, esté en el sexto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Entonces, si en este paciente el ápex está en el sexto espacio, está bien. Ahora, yo mido 1,55 m. Si en mí llegan a encontrar el ápex en el sexto espacio intercostal, significa que yo tengo cardiomegalia, que tengo aumentado el tamaño de mi corazón, alguna patología tengo. Entonces, fíjense que por eso les estoy mostrando eso, son cosas que tenemos que tener en cuenta. En un paciente alto, entonces está bien que el ápex esté más abajo. En un paciente brevilíneo, como es mi caso, no, sería algo patológico. Así que ahí les dibujé más o menos los ventrículos del corazón y cómo estaría ubicado entonces el eje de este corazón. En mi caso, por ejemplo, yo tengo hábito brevilíneo o endomórfico, es decir,
personas de baja estatura. En el caso de un hombre, mide menos de 1,70 m. En el caso de una mujer, menos de 1,65 m. Suelen tener un tórax más ancho, no tan largo. En ese caso, el corazón suele tener una ubicación más horizontal. Casi todo el corazón apoyado sobre el diafragma. Por lo tanto, el ápex o la punta del corazón, en ese caso suele estar ubicado más en el cuarto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Y por último, lo que estudiamos en anatomía, ¿no es cierto? El hábito atlético, o medio líneo o mesomórfico. Estamos hablando de los pacientes estándar. Hombre, 1,70 m, y en el caso de la mujer, 1,65 m. En ese caso, es como siempre hemos estudiado, el corazón se encuentra ubicado de manera oblicua. Una parte colgando del mediastino y otra parte apoyada en el diafragma. Y el ápex está donde ya les dije, cuarto, quinto, espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Ustedes estarán pensando, ¿para qué tengo que saber esto? Dependiendo de la ubicación del corazón, esto puede hacer que en el electrocardiograma el eje eléctrico también esté ubicado de cierta manera. Por ejemplo, la semana que viene tenemos que estudiar electrocardiograma. Bueno, si el paciente tiene hábito longilíneo, o sea, si el corazón está así, puede ser que el eje eléctrico del corazón no esté oblicuo, esté vertical, como la posición del corazón. Pero está bien, es normal, porque el paciente tiene hábito longilíneo. Si el paciente tiene hábito brevilíneo y dijimos que el corazón está más acostado, puede ser que el eje del paciente tampoco esté oblicuo, sino que esté más horizontal o incluso un poco más en otro cuadrante, en otra parte del eje eléctrico donde habitualmente no debería estar. Por eso hay que tener en cuenta el hábito del paciente hasta para el electrocardiograma. O, como les dije, en el examen físico, el ápex puede estar en diferente lugar en un paciente brevilíneo que en un paciente longilíneo. Así que como médico, obviamente que sirve saber estas cosas. En cuanto a las cámaras cardíacas, les voy a decir algo que seguramente no saben, que el corazón tiene 4 cámaras, información nueva. Entonces, en cuanto a las cámaras cardíacas, ustedes ya saben que tenemos las 2 aurículas y los 2 ventrículos. En el caso de las 2 aurículas, recuerden que están separadas entre sí por el septum o tabique interauricular. Le pueden llamar CIA o TIA. La sigla está bien utilizada, septum interauricular o tabique interauricular. En cuanto a la aurícula derecha, recuerden que sus paredes, la pared anterior es rugosa por los músculos pectíneos y la pared posterior es lisa. En cuanto al espesor de la pared, es de 3 a 5 milímetros. ¿Es importante saber esto? Sí, que el espesor de la pared de la aurícula tiene 3 a 5 milímetros. ¿Por qué? Porque hay patologías en donde la pared de la aurícula se adelgaza, se hace más finita, y eso es una enfermedad. Por ejemplo, hay un estudio que es el ecocardiograma, la ecografía sería del corazón, que me mide el espesor de estas paredes, para ver si están bien o si hay algún problema en la aurícula, una hipertrofia auricular. ¿Cuáles van a ser las funciones de esta aurícula derecha? Obviamente se encarga de eyectar sangre hacia el ventrículo derecho, también se encarga de la regulación de la presión arterial, porque como ya les dije, en esta aurícula derecha están los receptores de baja presión. Ya vamos a ver que los receptores de baja presión se encargan de la regulación a corto plazo, o sea, la regulación en segundos de la presión arterial. Y después, secreción de hormonas, como el péptido natriurético auricular. En el caso de la aurícula izquierda, toda su pared es lisa, o sea que no tiene rugosidades. El espesor de la pared también es igual que el de la aurícula derecha, 3 a 5 milímetros, y su función es eyectar sangre hacia el ventrículo izquierdo, nada más. No regula la presión arterial y no secreta ninguna hormona.
En el caso de los ventrículos, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, recuerden que van a estar separados entre sí por el SIV o TIV, es decir, septum interventricular o tabique interventricular. ¿Ah? En el caso del ventrículo derecho, va a tener forma semilunar. Si miro un corte desde arriba, tiene forma como de media luna, o sea, es mucho más pequeño, digamos, que el ventrículo izquierdo. En cuanto a su pared, va a tener un espesor de 5 milímetros, o lo que es lo mismo, 0,5 centímetros, como ustedes quieran. Hay patologías en donde el espesor de la pared del corazón aumenta, del ventrículo. Hay otras donde disminuye. Son dos tipos de hipertrofia diferentes. Por eso es importante saber el espesor, ¿tá? En cuanto a la superficie de esa pared, es rugosa, porque ahí tenemos los músculos papilares, que ya los vamos a estudiar en un rato. ¿Cuáles van a ser las funciones que va a tener el ventrículo derecho? Primero, se encarga de eyectar sangre hacia la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar forma parte del circuito menor o pulmonar. O sea, la sangre del ventrículo derecho va a los pulmones para oxigenarse, que eso lo vamos a estudiar en respiratorio. Y también el ventrículo derecho, recuerden que secreta una hormona, que es el péptido natriurético cerebral. En el caso del ventrículo izquierdo, si hacemos un corte horizontal, lo miramos desde arriba, tiene forma circular, o sea, se ve más grande que el ventrículo derecho. En cuanto a su pared, su espesor es 3 veces mayor que el ventrículo derecho. Fíjense, es de 15 milímetros, o lo que es lo mismo, 1,5 centímetros. En cuanto a la superficie de esa pared, también es rugosa por los músculos papilares. Y en cuanto a sus funciones, se va a encargar de eyectar sangre hacia la arteria aorta. La arteria aorta, más los vasos que siguen, forman parte de la circulación mayor o sistémica, que es la que lleva sangre a todos los órganos del cuerpo, menos a los pulmones, ¿ya? O sea, menos a la circulación menor. Recuerden también que el ventrículo izquierdo se encarga de eyectar una hormona, que es el péptido natriurético cerebral, ¿está? Así que estas características, sobre todo el espesor de la pared, nos interesa para fisiología, porque si este espesor se altera, los ventrículos tienen hipertrofia. Si aumenta el espesor, ya vamos a ver que es un tipo de hipertrofia, que se llama hipertrofia concéntrica. Si disminuye el espesor del corazón, es otro tipo de hipertrofia, que es la hipertrofia excéntrica. Les adelanto, ya lo vamos a estudiar en la próxima clase, ¿tá? De entrada, quiero que no se olviden una cosa que les voy a decir, porque siempre lo vamos a repetir. Cuando veamos ciclo cardíaco, nos vamos a dar cuenta de esto. ¿Qué diferencia hay entre las cámaras izquierdas y las cámaras derechas del corazón? Que las cámaras izquierdas manejan mayores presiones en milímetros de mercurio que las cámaras derechas. Ustedes piensen en lo siguiente. Las cámaras izquierdas tienen que bombear sangre a todo el cuerpo. Las cámaras derechas solo a los pulmones. Piensen en esto. ¿Cuál de las dos cámaras tienen que hacer más fuerza? Obvio que las cámaras izquierdas tienen que hacer más fuerza, más presión, para poder bombear esa sangre hacia el corazón, hacia la punta del dedo del pie. Tiene que llegar esa sangre. Por eso manejan más presiones, y piensen que por eso el ventrículo izquierdo tiene más espesor, porque tiene que hacer más fuerza, generar más presión. El ventrículo derecho tiene que bombear sangre solo hacia los pulmones, así que no va a generar tanta presión y tampoco su pared tiene tanto espesor. Ahora, el volumen que manejan ambas cámaras siempre es el mismo. Las presiones son diferentes, el espesor de las paredes es diferente, pero el volumen que manejan es el mismo. Ya vamos a estudiar, pero por ejemplo, si yo digo que el ventrículo izquierdo eyecta 70 mililitros de sangre cada vez que se contrae, el ventrículo derecho también 70 mililitros de sangre, ¿tá? Así que eso sí es lo que tienen en común. Recuerden que
toda la sangre que sale de un ventrículo tiene que volver al otro lado después, al otro ventrículo. Entonces, por eso se debe manejar el mismo volumen, pero no la misma presión. Bueno, acá les puse, manejan diferentes presiones, pero el mismo volumen de sangre. No se olviden eso porque a veces nos solemos olvidar o confundimos presión con volumen, que no es lo mismo. Acá fíjense que le hice un esquemita de un corte longitudinal, es decir, un corte vertical del corazón, donde estamos viendo, fíjense, recuerden, el paciente está frente a ustedes, así que es imagen especular de ustedes. A ver, preguntitas. Flor, ¿no entendiste qué parte? ¿Lo de las presiones? Bueno, después decime qué parte no entendiste y yo te vuelvo a explicar. Entonces, acá tenemos un dibujito en donde, recuerden, el paciente... Hello. Hola, ¿están ahí? ¿Escuchan? Cortó la luz, bajó la luz, estamos con problemas de... ¿Me escuchan ahora? ¿Alcanzaron a escuchar entonces? Lo último creo que alcanzaron a escuchar antes que se corte, es cuando expliqué la diferencia entre las presiones de las cámaras izquierdas y las derechas. Recuerden, las cámaras izquierdas manejan mayor presiones que las cámaras derechas. Ya vamos a ver el ciclo cardíaco y ahí lo vamos a repasar. Les voy adelantando. Las cámaras izquierdas, ¿por qué van a manejar mayor presión que las cámaras derechas? Porque tienen que bombear la sangre más lejos, digamos. O sea, a mayor cantidad de órganos. Recuerden que tienen que bombear la sangre en el circuito mayor o sistémico. Las cámaras derechas, en cambio, aurícula derecha y ventrículo derecho, tienen que enviar la sangre solamente a los pulmones y en ningún otro lugar más. Así que la sangre no necesita moverse con gran presión, porque va a un solo lugar. ¿Ya? Ahora, el volumen, la cantidad de sangre que bombean las cámaras siempre es la misma. ¿Está? Tanto el ventrículo derecho como el izquierdo se llenan con la misma cantidad de sangre, eyectan la misma cantidad de sangre. ¿Está? Así que se manejan diferentes presiones, pero el mismo volumen de sangre. Creo que hasta ahí me habían escuchado sin problemas. Y cuando empecé a explicar esto, ahí entonces me parece que se cortó. ¿Está? Fíjense que acá tenemos un corte del corazón de manera longitudinal. Entonces, en este corte longitudinal, fíjense que tenemos una cosita que les quería aclarar. El paciente, recuerden que está frente a ustedes, como imagen especular o imagen en espejo de ustedes. Así que, por lo tanto, todo lo que sea su derecha es la izquierda del paciente y viceversa. Lo mismo va a pasar para el electrocardiograma. Fíjense que yo acá puse aurícula derecha de este lado, de nuestra izquierda. ¿Está? ¿Por qué? Porque el paciente está frente a nosotros. Así que acá arriba tienen la aurícula derecha, la aurícula izquierda, separadas por el SIA, por el septum interauricular. Y después acá abajo tenemos el ventrículo derecho. Fíjense, me doy cuenta, porque la pared es más finita. Miren acá el ventrículo izquierdo. El espesor de la pared es mucho mayor. ¿No? Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, fíjense que se encuentran separados entre sí por el septum o tabique interventricular, por el SIP. ¿Está? Además, en uno de los ventrículos nada más le dibujé los músculos papilares. Recuerden que en ambos ventrículos tenemos, en la parte de abajo de esa pared, tenemos los músculos papilares, que es músculo estriado cardíaco también. Fíjense que en los extremos, esos músculos papilares tienen tendones, que justamente se llaman cuerdas tendinosas. ¿Está? Esas cuerdas tendinosas, entonces, de un lado
están unidas a los músculos papilares del ventrículo. Del lado opuesto están unidos a las válvulas. Lo que les dibujé acá son las válvulas auriculoventriculares. Vamos a estudiar en un ratito esas válvulas y cómo las vamos a ocultar, y vamos a ver que las válvulas auriculoventriculares solamente se abren hacia el ventrículo. Entonces piensen en esto. La válvula se abre en este dibujo hacia abajo, hacia el ventrículo. Si la válvula se quisiera abrir hacia arriba, es decir, hacia las aurículas, eso no puede ocurrir debido a que las cuerdas tendinosas evitan eso, y los músculos papilares también, ¿está? Ahora, si por algún motivo se rompe un músculo papilar o una cuerda tendinosa, sí, puede ser que el paciente empiece con un problema valvular, ¿está? Esperen que, no sé si algunos no están escuchando la clase o algo, porque tengo muchos mensajes de WhatsApp. Sí, hay se ve que hay cortes de luz en muchos lugares, porque ustedes, quienes están conectados, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha entrecortado? Por las dudas pregunto. Cualquier cosa, si se entrecorta, me piden que vuelva a repetir. Perfecto, buenísimo. Igual la clase estoy grabando, ¿se escucha bien ahora? Perfecto. De 10 entonces. Entonces, fíjense que en este dibujito que yo les hice, les dibujé, como les dije, los 4, aurícula, ventrículo, todos los espesores que yo les dije de las paredes. Acuérdense que el ecocardiograma me los puede medir, la ecografía del corazón, así que es algo que como médico vamos a tener que saber. Y también acá les dibujé las válvulas auriculoventriculares. Ustedes saben que tenemos 2 grupitos de válvulas, las auriculoventriculares y las semilunares. Así que vamos a comenzar a estudiar a estas válvulas cardíacas, que como pueden ver, me separan. Las válvulas auriculoventriculares me separan aurículas de ventrículos, y las semilunares, el ventrículo de la arteria correspondiente. En el caso de las válvulas cardíacas, ¿cuál sería su función? Su función es hacer que el flujo sanguíneo sea unidireccional. ¿Qué significa esto? Yo necesito que el flujo sanguíneo vaya para un solo lado, es decir, de aurícula a ventrículo, y luego de ventrículo a la arteria correspondiente. ¿Por qué? Cuando yo les enseñe ciclo cardíaco, en la clase de mañana ya seguramente, yo les voy a mostrar que la sangre se va a mover por presión. La sangre se mueve por gradiente, desde donde hay más a donde hay menos presión. ¿Qué pasa? Puede ocurrir en algunas ocasiones que el gradiente esté al revés de lo habitual. Yo les dije recién, quiero que la sangre vaya de aurícula a ventrículo y de ventrículo a la arteria que corresponda. Puede ser que a veces por gradiente la sangre quiera ir al revés. Puede pasar, no es patológico, es algo que va a pasar en el ciclo cardíaco. Entonces, las válvulas están ahí para evitar que la sangre haga reflujo. Flujo sanguíneo, entonces, cuando va hacia adelante, como tiene que ir. Reflujo o rémora sanguínea es cuando quiere ir al revés. Las válvulas impiden eso. En venas también vamos a estudiar válvulas venosas. Las válvulas venosas también hacen lo mismo. Hacen que el flujo sanguíneo vaya en una sola dirección. Obviamente para evitar enfermedades. Si por algún motivo no me funcionan las válvulas cardíacas, el paciente va a empezar a tener insuficiencia cardíaca, porque la sangre va a empezar a circular al revés de como tendría que ser. Pero bueno, las patologías lo vamos a estudiar después. Entonces, como les dije, vamos a tener 2 grupos de válvulas. Las válvulas auriculoventriculares o AV, donde a su vez tenemos la válvula mitral y la válvula tricúspide. La válvula mitral, o también llamada bicúspide, es la que me va a separar la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y se llama bicúspide porque solamente tiene 2 válvulas. La válvula tricúspide es la que me va a separar, en cambio, la aurícula derecha del ventrículo derecho, y se llama así porque está formada por 3 válvulas. Lo importante de estas válvulas mitral y tricúspide es que se abren hacia el ventrículo correspondiente. En este dibujito que tenemos acá sería hacia abajo, ¿no es cierto?
¿Ah? Si se quieren abrir en sentido opuesto, por ejemplo, en vez de abrirse a ventrículo, se quisieran abrir hacia arriba acá, que sería hacia aurícula, para eso los músculos papilares y las cuerdas tendinosas evitan eso, ¿está? Evitan que la válvula se abra hacia el lado opuesto, porque ahí tendríamos una valvulopatía, si la válvula se abre al revés de cómo tendría que ser. Ya vamos a estudiar también en las valvulopatías. Por otro lado, a mí no me sale, sinceramente no me sale dibujar las otras válvulas, porque están como más tridimensionalmente ubicadas. Vamos a tener a las válvulas semilunares. Las válvulas semilunares son la válvula aórtica y la válvula pulmonar. La válvula aórtica está formada por 3 valvas y me separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. Y después la válvula pulmonar también va a estar formada por 3 valvas y me separa ventrículo derecho de arteria pulmonar. O sea, la válvula mitral o bicúspide es la única que tiene 2 valvas. Todas las demás tienen 3. ¿Tá? Acuérdense que las válvulas semilunares se van a abrir hacia la arteria correspondiente, ¿tá? No al revés. Un dato característico. Ya vamos a estudiar los ruidos cardíacos. Ustedes saben que ruidos cardíacos siempre es pregunta de examen. Entonces, un dato importante. Ya vamos a ver que durante el ciclo cardíaco las válvulas se abren o se cierran, ¿no es cierto? Bueno, las válvulas solamente hacen ruido cuando se cierran. ¿Ah? Si hacen ruido al abrirse es patológico. A eso se le llama clic o chasquido. Un chasquido es esto. ¿Está? Cuando una válvula se abre y hace ruido, eso es patológico. ¿Está? En cambio, las válvulas siempre hacen ruido cuando se cierran. ¿Está? Un dato interesante es que las válvulas de las cámaras izquierdas se cierran unos milisegundos antes que la de las cámaras derechas. Dicho de otra manera, la válvula mitral se cierra unos milisegundos antes que la válvula tricúspide. La válvula aórtica se cierra milisegundos antes que la válvula pulmonar. Ahora, son milisegundos de diferencia. El oído humano esto no lo alcanza a diferenciar. Así que por eso nosotros escuchamos un solo ruido cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares y un solo ruido cuando se cierran las 2 semilunares. ¿Tá? Ahora, ustedes le van a estar explicando esto al profe y él les va a preguntar por qué. Porque ya pasó en el oral. Un chico le estaba explicando esto, que las cámaras izquierdas se cierran primero y él preguntó por qué. Bueno, resulta ser que el hemitórax izquierdo, el hemicardio izquierdo, se despolariza, termina de despolarizar unos milisegundos antes que el derecho. Así que es por eso. Cuando estudiemos potencial de acción, despolarización, repolarización, bueno, las cámaras izquierdas se despolarizan más rápido que las derechas, apenas más rápido. Por eso las cámaras se cierran primero. ¿Tá? Las válvulas de las cámaras se cierran primero. Ahora, como yo les dije, estas válvulas en algún momento del ciclo cardíaco se van a cerrar y van a hacer ruido. Entonces, yo puedo apoyar el estetoscopio sobre el mesocardio de mi paciente y puedo auscultar los ruidos cardíacos. Para eso, debo conocer dónde voy a ir a apoyar el estetoscopio. No, como les dije, no pueden ir a apoyar el estetoscopio en cualquier lado. Así que para eso, tenemos que estudiar los focos de auscultación. ¿Está? Para auscultar los focos de auscultación, pueden empezar por el foco aórtico, luego el pulmonar, luego el tricuspidio, luego el mitral y luego el aórtico accesorio o de ERV, que no siempre se usa, pero al profe le gusta preguntar, o pueden empezar de abajo hacia arriba. Primero el mitral, luego el tricuspidio, luego el pulmonar, luego el aórtico, y luego los otros que quieran, ¿está? O sea, como les dije, tienen que ser en forma ordenada y sistemática. Del aórtico hacia el mitral y luego los accesorios, o del mitral hacia el aórtico y luego lo demás que quiera escuchar. ¿Tá? En orden. En el caso del foco aórtico,
se va a encontrar ubicado en el segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal, o LPE. También se dice, significa línea paraesternal. Entonces, vuelvo a repetir, fíjense que cuando practiquen no es muy difícil. Apoyo mis dedos sobre el hueco supraesternal, me desplazo hasta, bueno, yo ya me conozco el cuerpo, así que ya sé dónde está mi ángulo de Lewis, encuentro el ángulo de Lewis y ahí me desplazo hacia mi lado derecho, ¿está? Y ahí, no se van a dar cuenta, pero ahí mis dedos quedaron trabados en dos espacios intercostales. Esta es mi segunda costilla. Debajo de mi segunda costilla está el segundo espacio intercostal derecho, ¿ven? Así que ahí está mi foco aórtico, ¿está? Línea paraesternal justamente es una línea imaginaria que pasa por el borde del esternón. Así que en ese punto está mi segundo espacio intercostal derecho, línea paraesternal. Ahí está mi foco aórtico. A la misma altura, pero del otro lado del esternón, está mi foco pulmonar. Segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal, o sea, una línea imaginaria que pase por el borde de mi esternón. Así que, si yo fuera la paciente, ustedes van a hacer la maniobra esta que les estoy mostrando y van a apoyar ahí el estetoscopio, ¿tá? Así que, fíjense, como les dije, el foco pulmonar está a la misma altura que el aórtico, pero del otro lado. Segundo espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal. Obviamente estarán pensando, che, pero la aorta está del lado izquierdo, sale del ventrículo izquierdo, y la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho. Recuerden que después esos vasos se entrecruzan, ¿tá? Por eso los auscultamos del otro lado. Una vez que salen del ventrículo correspondiente, ya saben que anatómicamente aorta y pulmonar se cruzan, ¿tá? Vamos a tener también el foco tricuspidio. El foco tricuspidio se encuentra en el cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo, región sifoidea y parasifoidea. ¿Qué significa esto? A la altura de la apófisis sifoide, o un poquito al lado, de la apófisis sifoide del esternón, que acá tienen un dibujito medio feo, pero bueno, les muestro ahí. Fíjense que ahí está la apófisis sifoide. Por último, vamos a tener el foco mitral, que se encuentra en el cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular o hemiclavicular. Recuerden, ahí también está el ápex, es decir, la punta del corazón. Dato importante, yo acá, por ejemplo, les hice un esquemita donde tenemos, ¿ven? El manubrio del esternón, el ángulo de Lewis está ahí, es esa saliencia que yo les dije que pueden palpar. Recuerden que el ángulo de Lewis es justamente esa saliencia que me une el manubrio con el cuerpo del esternón. Recuerden que en el ángulo de Lewis es donde se inserta la segunda costilla, que fue la que yo conté hace un rato. ¿Ah? Acuérdense que acá el paciente está como imagen especular de ustedes, o sea que su izquierda, en este caso, es la derecha del paciente, ¿ven? Número 1, foco aórtico. A la misma altura, pero del lado izquierdo, ¿ven? Foco pulmonar. ¿Ah? Después, punto 3, ¿ven? Este es el segundo espacio intercostal, el tercero, el cuarto. Acá en el cuarto espacio intercostal marqué entonces el foco tricuspidio, ¿ven? Punto 3. Cerca de la apófisis sifoides del esternón. Y después, más hacia la línea media, la línea medio clavicular, fíjense que puse el punto 4, que es el foco mitral. ¿Está? Este es el cuarto espacio intercostal izquierdo. Piensen que si este fuera un hombre, acá, a esta altura, estaría la mamila, la tetilla en el hombre. Así que en el hombre es mucho más fácil, porque yo sé que la mamila en el hombre está, la mamila izquierda, está en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Así que ahí, o un poquito más arriba, seguro que está el foco mitral, si es que el paciente está sano, obviamente. Ahora, al profe también le gusta preguntar el foco aórtico accesorio, o también llamado foco de Erb. ¿Ah? El foco aórtico accesorio, fíjense que lo puse como punto 5, porque se escucha cuando terminan de auscultar los 4 focos anteriores, recién
empiezan a ocultar otros focos que quieran escuchar. ¿Tá? El foco aórtico accesorio o de ERF está debajo del foco pulmonar. ¿Ven? El foco pulmonar está en el segundo espacio intercostal izquierdo. El aórtico accesorio está en el tercero. ¿Ven? Así que puse 5 acá. ¿Ven? Foco aórtico accesorio o de ERF, que está ubicado en el tercer espacio intercostal izquierdo, línea paraesternal. ¿Para qué me sirve este foco aórtico accesorio? Para algunos tipos de alteraciones de la válvula aórtica que se escuchan en esa zona. Ahora, pregunta importante, ¿qué estoy ocultando yo cuando oculto el foco aórtico, por ejemplo? Recuerden que la aorta sale del ventrículo izquierdo, hace callado, y luego la aorta torácica desciende por el lado izquierdo del corazón. Entonces, en el foco pulmonar, perdón, en el foco aórtico, acá arriba, el punto 1, ¿qué estoy ocultando? Estoy ocultando la válvula aórtica, la aorta descendente y el callado. ¿Está? En el foco aórtico accesorio, ¿qué estoy ocultando? Fíjense que el aórtico accesorio está acá, de este lado, del lado izquierdo del paciente. Estoy ocultando la aorta descendente torácica. Entonces, ¿qué estoy ocultando en el foco aórtico? Aorta ascendente y callado. ¿Qué estoy ocultando en el foco aórtico accesorio? Como pueden ver acá, la aorta descendente torácica. ¿Está? Ahí les dibujé más o menos la aorta. Si yo quiero ocultar la aorta abdominal, ¿dónde voy a apoyar el estetoscopio? Acá, en el epigastrio. Ahí estoy ocultando aorta abdominal. Bueno, estómago también, obviamente. ¿Está? Así que, foco aórtico accesorio, ¿tá? Es decir, aorta descendente torácica, aorta descendente abdominal, ¿tá? Más o menos a esa altura. Pero eso ya sé, la aorta abdominal es para otro momento. Como les dije, ¿qué vamos a escuchar acá? Los ruidos cardíacos. Habitualmente son 2. La vamos a estudiar y es cuando las puertas se cierran, no cuando se abren. ¿Tá? Para eso primero les voy a enseñar ciclo cardíaco y después hablaremos de los ruidos, pero ya vayan acordándose los focos de ocultación. ¿Tá? Siempre pregunta de examen junto con los ruidos. Eso era entonces, desde el punto de vista anatómico, semiológico del examen físico. Ahora, si nos metemos más en la histología, vamos a ver histológicamente cómo está formado el espesor de la pared del corazón. Y ahí sí nos metemos en fisio. ¿Sí, Aline? Decime. Foco 1. Foco aórtico. Foco aórtico es aorta ascendente. ¿Tá? Vuelvo a dibujar la aorta. Tenemos acá aorta ascendente, luego hace el callado y luego desciende por el lado izquierdo del cuerpo del paciente. ¿Tá? Así que si yo dibujo la aorta sería algo así. Así que el foco aórtico es aorta ascendente y callado. Foco aórtico accesorio o de ERF es aorta descendente torácica. Y si quiero ocultar la aorta abdominal, acá en epigastrio apoyo el estetoscopio, ya no en el tórax. ¿Está? De nada, de nada. O sea, esa podría ser una pregunta del profe. Anatómicamente, ¿qué es lo que están queriendo ocultar? En cuanto a la histología del corazón, como todo órgano hueco, yo ya les dije en primera que todos los órganos huecos se estudian desde la luz hacia afuera. Así que, si miramos el espesor de la pared del corazón, vamos a encontrar que desde adentro hacia afuera va a estar formado por 3 capas, que son endocardio, miocardio y epicardio. En el caso del endocardio, representa el 10% del espesor de la pared y va a estar formado, primero, en contacto con la luz, en contacto con la sangre, endotelio, es decir, epitelio plano simple. Debajo del endotelio vamos a tener subendocardio, es decir,
tejido conectivo denso, no modelado. Eso por un lado. Vamos más hacia afuera. Vamos a encontrarnos con la segunda capa, que es el miocardio. Obviamente es la más importante, y eso es lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. Vamos a estudiar todo el miocardio. Representa, fíjense, el 80% del espesor de la pared, y va a estar formado por dos tejidos. El miocardio contráctil, que es músculo estriado cardíaco, y se va a dedicar justamente, se llama contráctil porque se encarga de la contracción y la relajación muscular. Pero también vamos a tener al miocardio especializado. Me estoy refiriendo al sistema de conducción del corazón, que es la inervación propia que tiene el corazón, ¿está? Yo sé que cuando hablan de miocardio, todo queremos decir, el miocardio está formado por músculo cardíaco y por sistema de conducción. Está bien, pero el profe quiere que digan miocardio contráctil y miocardio especializado. Y ahí le explican cuál es cada uno. Es lo mismo, pero él quiere que le digan así, ¿no? Así que este es el que más tiempo nos va a llevar a estudiar, que ya vamos a empezar enseguida. Y si nos vamos a la capa más externa de todas, vamos a tener al epicardio, que representa el 10% del espesor de la pared. En el caso del epicardio, al igual que la pleura en los pulmones, es una serosa. Así que, como toda serosa, va a estar formada por tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, estoy hablando de las arterias coronarias, ya vamos a estudiar la irrigación. Las arterias coronarias transcurren por la serosa y luego se meten a el músculo cardíaco. Vamos a tener nervios, estoy hablando del sistema nervioso autónomo, así que fíjense, el sistema de conducción está ubicado en el miocardio generalmente. En cambio, el sistema nervioso autónomo está ubicado en el epicardio. Estoy hablando del simpático y el parasimpático. Tenemos tejido adiposo y tenemos mesotelio, es decir, epitelio plano simple, que eso es lo que caracteriza a una serosa. A su vez, tenemos que decir que el epicardio va a estar formado por dos hojas, que son el pericardio visceral y el pericardio parietal. Así que al epicardio algunos le llaman pericardio también, ¿no? El pericardio visceral se llama así porque está en contacto, está pegado al miocardio, y a la altura de los grandes vasos, o sea, de aorta y de venas cavas, se dobla, se pliega, y forma la segunda hoja, que es el pericardio parietal, ¿no? El pericardio parietal está en contacto con el mediastino, ¿no? Recuerden que en mediastino tenemos las pleuras, tenemos los pulmones, los otros órganos que estuvimos charlando hoy. Recuerden que entre estas dos hojas pericárdicas que yo les estoy explicando, hay un espacio, que en realidad no es una luz real, es un espacio virtual, porque no existe como tal, no hay un espacio en sí, que es el espacio pericárdico. Si tenemos que definir al espacio pericárdico, vamos a decir que es el espacio existente entre las dos hojas pericárdicas, entre el pericardio visceral y el pericardio parietal, y lo importante de este espacio es que contiene líquido pericárdico. El valor normal de la cantidad de líquido es de 10 a 50 mililitros. Este líquido es sintetizado por las células mesoteliales, que yo les nombré acá hace un ratito, y la función que tiene es la lubricación. O sea, les pongo un ejemplo fácil. Vamos a suponer que ustedes tienen las manos secas, ¿ah? Totalmente secas, y hacen esto. En algún momento, hacer esto, recuerden que es generar fricción o roce, o como le gusta llamarle al profe, cizallamiento. Esa palabra ya saben que a él le encanta. Ahora, en algún momento de tanto roce, tanta fricción, yo les aseguro que le va a empezar a quemar o a doler las manos, ¿tá? Ahora, si ustedes tuvieran crema en las manos, les puedo asegurar que las manos hacen más fácil, se deslizan entre sí. ¿Por qué? Porque no hay tanto roce o no hay tanta fricción. Bueno, imagínense que la función que tiene el líquido pericárdico, el pleural es lo mismo cuando veamos en respi.
La función del líquido pericárdico es lubricar estas dos hojas. ¿Para qué? Para que no tengan tanto roce o fricción o cizallamiento. Porque la fricción duele. Imagínense ustedes, cada vez que su corazón late, imagínense que les duela. Las 24 horas del día estarían con dolor. ¿tá? Eso no es lindo. ¿tá? Otra cosa, cuando el líquido pericárdico no cumple bien su función, este ruido, cada vez que las hojas rozan, se escucha. Entonces, con el estetoscopio, si nosotros escuchamos ese roce que hacen las hojas cuando se deslizan, a eso se le llama frote pericárdico. ¿tá? Les pongo acá en el chat. Es patológico si escuchan ese ruido. Frote pericárdico, se puede escuchar. Y otra, al paciente le duele. El dolor pericárdico es como un particular. ¿tá? Tenemos el frote pleural también, que es cuando le pasa lo mismo a las pleuras. Pero eso lo vamos a ver después. Así que es importante el líquido pericárdico, para que cuando se llena el ventrículo, cuando se llena el corazón de sangre, las hojas se deslicen sin dolor. Cuando el corazón eyecte sangre, las hojas se deslicen sin tanta fricción o roce o cizallamiento. Si no, duele mucho. ¿tá? Ya vamos a estudiar que hay patologías que pueden provocar que se pierda este líquido y aparece el dolor pericárdico. Así que, con esto, terminamos de estudiar la anatomía, la semiología, que era el examen físico. Ahora estudiamos la histología del corazón. Vamos a comenzar a estudiar entonces lo más importante de la histología del corazón, que es el miocardio. Como yo les dije, el miocardio contiene miocardio contráctil, que es el músculo cardíaco, y miocardio especializado, que es el sistema de conducción del corazón. Así que comencemos por el miocardio especializado, es decir, el sistema de conducción del corazón. ¿De qué otra manera el profe les puede preguntar esto? Les puede pedir que expliquen la inervación del corazón, es lo mismo. Ahora, una aclaración. Si ustedes leen el Guyton habla de una inervación intrínseca, que es esta, sistema de conducción, y una inervación extrínseca, que es el sistema nervioso autónomo. La doctora Beligoy dice que no existe la inervación extrínseca del corazón. Entonces, ¿por qué? Porque hablar de inervación intrínseca y extrínseca sería decir que el corazón se puede controlar con el sistema de conducción o con el sistema nervioso autónomo. Y no es así. El corazón funciona gracias al sistema de conducción. El sistema de conducción, nódulo sinusal, nódulo AB, ese es el que controla el corazón. Entonces, ¿para qué tenemos el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático? El sistema nervioso autónomo regula al sistema nervioso, al sistema de conducción, ¿está? Pero si yo no tengo sistema nervioso autónomo, mi corazón va a latir igual. Por eso, no hablen de inervación intrínseca y extrínseca, no. Cuando el profe les dice, háblame de la inervación del corazón, tienen que hablar del sistema de conducción. Después le aclaran que el sistema nervioso autónomo puede aumentar o disminuir la actividad del sistema de conducción, porque él es el que controla a la función del corazón. ¿está? A ella no le gusta cuando dicen intrínseco y extrínseco, les aclaro porque ya lo aclaró varias veces. ¿está? Así que eso de inervación intrínseca y extrínseca no va acá. ¿está? Así que inervación del corazón, tenemos que hablar del sistema de conducción del corazón, o también llamado miocardio especializado. ¿Qué función tiene este sistema de conducción? Una de sus funciones va a ser la producción y transmisión del impulso nervioso. Ya vamos a ver enseguida que en el nódulo sinusal es donde nace el impulso y ahí se empieza a propagar por todo el corazón. Y va a llegar un momento en donde todo este impulso termina llegando al músculo cardíaco, donde lo va a estimular para que este músculo cardíaco tenga potencial de acción y se contraiga. Así que comencemos por el principio, que es, lo que les voy a explicar es esto, vamos a resumirlo ya.
Ahí empezamos a charlar del tema. Me adelanté unos pizarrones. Lo que les voy a explicar es esto, ¿tá? De vuelta, fíjense que tenemos un corte longitudinal del corazón y vamos a hablar de la inervación. Yo voy a empezar por acá. Voy a empezar por el NSA, es decir, el nódulo sinusal. Luego de eso, el impulso nervioso va a continuar por los haces internodales, que como ustedes pueden ver acá son 3, ¿tá? Puede haber más, que ya lo vamos a charlar, pero tenemos 3 haces internodales. Luego el impulso nervioso se va a dirigir al nódulo aurículo-ventricular, continúa por el haz de His. El haz de His, fíjense que se divide en 2 ramas, una rama izquierda y una rama derecha. Fíjense que la rama derecha, que es la que va al ventrículo derecho, luego se ramifican en fibras de Purkinje. En el caso de la rama izquierda, fíjense que primero me da 2 ramas antes de las fibras de Purkinje. Las ramas anterior y posterior. Y luego finalmente las fibras de Purkinje. Y como pueden ver, lo que está en rojo es el músculo cardíaco. Así que esto es lo que les tengo que explicar. Vamos a explicarlo en más detalle, ¿tá? Pero es eso, ¿tá? Toda la inervación que tiene el corazón. Así que empecemos por el principio. Comencemos entonces por el nódulo sinoauricular, o también llamado nódulo sinusal, o nódulo de Kitt y Flack. Cualquiera de esos nombres está bien. ¿Dónde se va a localizar? Recuerden que en el dibujito que les mostré, el corazón está de frente a ustedes. Si se fijan, ustedes vieron el dibujito del lado izquierdo suyo, que es la derecha del paciente. Así que el nódulo sinusal, recuerden que se ubica en la aurícula derecha. Más específicamente en un lugar que se llama surco terminal o cresta terminal o sulcus terminalis, como ustedes le quieran llamar. ¿Dónde está este surco terminal? Debajo de la desembocadura de las venas cavas, superior e inferior, en la aurícula derecha. Debajo de ese surco, donde desembocan ambas venas cavas, ahí está este nódulo sinoauricular, este nódulo sinusal, que tiene forma fusiforme, o sea, la misma forma que una célula de músculo liso, por ejemplo, ¿ven? Como adelgazada al final. En cuanto a su longitud, tiene 10 o 15 milímetros, de ancho tiene 5 milímetros, y va a presentar 3 tipos de células. Las células P, o marcapasos, que en inglés serían, células P significa pacemaker, es decir, marcapasos. Estas son las células que van a generar el impulso nervioso que vamos a estudiar en un rato, o sea, el potencial de acción que tiene el nódulo sinusal. Después vamos a tener a las células T o transicionales. ¿Por qué se las llama así? Porque no son ni células musculares ni células marcapasos, es como una mezcla de las dos. Y después tenemos las células musculares nodales, o sea, células de músculo cardíaco que forman parte del nódulo sinusal. ¿Cuál va a ser la función del nódulo sinusal? El nódulo sinusal es el marcapasos eléctrico del corazón. O sea, estas células P que tiene el nódulo sinusal van a generar un impulso nervioso. Estoy hablando del potencial de acción de respuesta lenta. En un rato lo vemos, ¿ah? Y les vuelvo a repetir. Potencial de acción de respuesta lenta, se llama. La velocidad con la que se genera el impulso nervioso en el nódulo sinusal es lo que me va a dar la frecuencia cardíaca que vamos a tener, ¿tá? Que su valor normal va a ser de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Tá? Pregunta de examen. Si el profe les pone opción A, 60 latidos por minuto, opción B, 100 latidos por minuto, ¿cuál van a poner? Van a poner 100, ¿está? Porque en un rato les voy a contar que estas células del nódulo sinusal producen un impulso nervioso cada 0,6 segundos. Entonces, si calculan esto en un minuto, da 100 latidos. Entonces, cada 0,6 segundos generan un impulso. En un minuto serían 100 latidos. Así que opción A, 60. Opción B, 100. Ponen 100. ¿Está? Pero el rango es de 60 a 100 si lo llegan a poner así.
Ya saben que el profe hace preguntas raras a veces, es 100. ¿Ah? Pero bueno, 60 a 100 sería el rango, que esa es la frecuencia cardíaca que tenemos en reposo. ¿Cuál va a ser la velocidad de conducción con la que se va a transmitir este impulso nervioso una vez que es generado por el nódulo sinusal? La velocidad va a ser de 1 metro por segundo. ¿Está? Una vez que se genera este impulso nervioso, se va a empezar a transmitir hacia los haces internodales. Los haces internodales están ubicados en la aurícula derecha y vamos a tener 3 haces. El haz anterior, o también llamado haz de Bachmann, el haz medio, o de Wenckebach, y el haz posterior, o de Thorel. ¿Tienen que saber estos nombres? Sí, tienen que saber, al profe le gusta que lo sepan. ¿Ah? En realidad, la ubicación, piensen que yo estoy acá, ejemplo, ¿no? Estoy en la aurícula derecha y me tengo que ir así. Por los haces internodales me tengo que ir al nódulo AB. Entonces, la ubicación de los haces es posterior, medio, y el anterior es el que más se acerca al nódulo AB. Así que la explicación sería así, en esa ubicación. Así que el haz posterior es el que está unido al nódulo sinusal y está intercalado con células musculares nodales y con el músculo cardíaco de la aurícula derecha. Después viene el haz medio, o de Wenckebach, que tiene un trayecto variable. Eso varía mucho, depende del corazón de cada paciente. Y por último, el haz más anterior de todos, que es el anterior, o de Bachmann, que tiene 2 ramas. Una ramita se dirige a inervar la aurícula izquierda y otra de las ramitas se comunica con el nódulo auriculoventricular, que es lo que tenemos que estudiar a continuación. ¿Cuál es la función de estos haces internodales? Simplemente transmiten el impulso nervioso. No tienen la capacidad de ser marcapasos del corazón. Solo transmiten el impulso a una velocidad de 1 metro por segundo. No sé si ustedes alguna vez escucharon el término muerte súbita. Seguramente que sí, ¿no? Son personas que a lo mejor estaban durmiendo o haciendo alguna actividad y de repente les dio un paro cardíaco y murieron. No un infarto, simplemente el corazón dejó de latir, ¿tá? Y esa persona a lo mejor murió durmiendo, por ejemplo. Bueno, cuando se les hizo la autopsia a esa persona, se encontró que puede llegar a tener haces anormales, que solamente se encuentran cuando se le hace la autopsia al paciente. Es raro que se encuentre antes, puede pasar. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que pueden llegar a existir haces anómalos. O sea, de estos 3 haces que yo les conté, pueden existir también haces anómalos. No les digo que el paciente se tiene que morir para diagnosticar esto, no. Pero en algunos pacientes nos damos cuenta que tenía estos haces porque le murieron. Hay otras personas en las que sí se les llega a encontrar esto y se les opera, por ejemplo. ¿Tá? A ver. Tatiana dice que conoce muerte súbita en recién nacidos. La verdad es que la muerte súbita en realidad puede ocurrir por muchas causas. Por alguna arritmia que no sabíamos que el paciente tenía, pero una de las causas es por esto, ¿está? Por estos haces anómalos, que puede ser también en un bebé, ¿no es cierto? Entonces, haz anterior, medio y posterior, recuerden que son haces que todos tenemos, pero podemos tener haces anómalos, anormales, que son los que pueden producir arritmias que me van a llevar a muerte súbita. ¿Tá? ¿Cuáles son esos haces? Vamos a tener al haz de Kent. El haz de Kent produce una arritmia que se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White. Al profe le encanta preguntar esto. ¿Qué tienen que explicar? Lo que dice ahí, nada más, ¿está? No es que les va a preguntar algo raro. Entonces, ¿qué es el síndrome de Wolff-Parkinson-White o WPW? Es una arritmia producida cuando el corazón del paciente tiene un haz anómalo llamado haz de Kent. ¿Está? Les comento, no lo vamos a aprender en electro, pero les digo porque una vez el profe preguntó. En el electrocardiograma, ¿vieron A ver, vamos a hacerlo acá porque si no, yo dibujo feo ahí en el... A ver, preguntitas. Perfecto. A ver, tengo que prendo mi luz, 2 segundos nomás. Una vez el profe preguntó esto que les voy a decir,
pero por las dudas les comento. A ver. Entonces, el síndrome de Wolff-Parkinson-White es cuando, aparte de los 3 ACEs internodales que les conté recién, el paciente tiene un AS anómalo, ¿no es cierto? Entonces, en el electrocardiograma, es una pavada lo que les voy a decir, pero bueno, ¿vieron que nosotros tenemos la onda, el complejo QRS, así? Esta es la onda R en el electro, por ejemplo. En realidad es más finita, pero bueno. A ver, lo dibujo de vuelta, así, finita, ¿no es cierto? Esta es la onda R en el electro. Bueno, cuando el paciente tiene síndrome Wolff-Parkinson-White, ¿vieron acá esta parte donde asciende la onda R? Bueno, estos pacientes tienen así, tiene como una pancita la onda R y el descenso sí es derecho. Parece la vela de un barco, ¿ven? La vela de un bote. Bueno, a esto se le llama onda delta. Entonces, no les digo que el profe les va a dar un electro donde tengan que mirar esto, no. ¿En qué alteración, en qué enfermedad se ve onda delta en el electrocardiograma? Esa fue la pregunta. En el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Más que eso no les va a preguntar. Pero esto preguntó una vez. Esto es algo que recién van a aprender en 5º año. Pero bueno, el profe lo preguntó. Yo les muestro nomás qué es la onda delta. Entonces, esta es una onda R del electro, ¿ven? Cuando tiene esta pancita así, es delta. O a veces es así, pancita y después se hace derecho así, ¿ven? Es como, no es derechito como uno está acostumbrado a mirar el electro. ¿Ah? Les muestro nomás. ¿Qué le va a preguntar al profe? Los 2 renglones que les dije recién. ¿Qué es el síndrome Wolff-Parkinson-White? ¿Cómo se llama el AS que genera este síndrome? Y en el electro veo la onda delta en el QRS. Nada más, así que no se preocupen. No estudien nada más que esto. ¿Ah? El año pasado fue 2021. En el 2020 preguntó lo de la onda delta, me acuerdo. Porque cuando yo vi la pregunta dije, eso no, nadie va a saber excepto que te quito. Pero bueno, justo a los chicos que yo les había enseñado sabían, así que contestaron rápido. Eso nomás va a preguntar, así que no se asusten. ¿Ah? No les va a preguntar más que eso. Esperen que apago un poco mi luz. A ver. Si pregunta qué es onda delta, dice Thais, si pregunta qué es onda delta, contesto que es una alteración en la onda R, sí. Y la onda R del complejo QRS. Nada más, te aseguro que no te va a empezar a preguntar síndrome Wolff-Parkinson-White. Te podría preguntar, sí. Pregunta de examen, fíjense en las preguntas que les pasé, aparece lo de las de Kent, que recién les dije, y aparece en qué patología del electrocardiograma se ve una onda delta. La única es esta, que el síndrome Wolff-Parkinson-White. O sea que de memoria, digamos que estudienlo, porque no lo vamos a dar, ya que no les va a tocar un electro con esta patología. No, ¿ah? Imposible. Hermi, entonces tienes 4 ACEs en vez de 3. ¿Es eso en esa patología? Exactamente. El paciente va a tener el AS anterior, medio y posterior, que son los que habitualmente tiene, y el AS de Kent que le está produciendo la arritmia. ¿Está? Entonces es como que el impulso nervioso va por un lugar por donde no tendría que ir, por eso genera la arritmia y eso puede llevar a la muerte. ¿Está? Exacto. Ese paciente tendría 4 ACEs, los 3 normales más el anómalo. Exactamente. Puede pasar que el paciente tenga los 3 ACEs, el anterior, medio y posterior, pero también tenga otro ACE anómalo que son las fibras de James. Las fibras de James producen un síndrome que se llama síndrome de Long-Gannon-Levine. Este sí pregunta el nombre nada más, no la alteración. Ni siquiera yo sé lo que estuve leyendo por ahí, pero ni siquiera en 5º o 6º año estudian este síndrome. Solo acuérdense de memoria porque está en el apunte del profe. El de Wolff-Parkinson sí se ha preguntado antes. El de Long-Gannon-Levine todavía no preguntó, pero acuérdense, ¿qué es el síndrome de Long-Gannon-Levine? Es una arritmia producida por la existencia de un AS anómalo que se llama fibras de James. Punto final. Y le contestaron lo que el profe quería saber. Así que no se asusten tanto, es memorizarse esos nombres prácticamente, ¿no? No queda otra. A ver. Pero bueno, el de Wolff-Parkinson-White preguntó en el año 2020, el año pasado no, pero bueno. Recuerden, los ACEs internodales, anterior, medio. Una cosita que les comento nomás.
¿Por qué ustedes tienen que saber esto? Cuando el impulso nervioso se enlentece, se vuelve lento en los haces internodales, el paciente puede tener una patología en el electrocardiograma que se llama bloqueo auriculoventricular, por ejemplo. ¿Está? Cuando el impulso va lento a la altura de los haces internodales, por ejemplo. Entonces, ustedes aprenden ahora esto y cuando estén en quinto van a aprender las arritmias que ocasionadas porque se altera la conducción del impulso nervioso. Vamos a pasar ahora a estudiar el nódulo auriculoventricular, o NAV, o nódulo de Ashos-Tawara. Este nódulo se localiza en el septum interventricular. En realidad, no se localiza en el músculo cardíaco, sino en el subendocardio. ¿Se acuerdan que teníamos endotelio, teníamos tejido conectivo y después músculo? Entonces, el nódulo AB, la mayor parte de él, se localiza en el subendocardio de... A ver, vamos a hacerlo acá. ¿Vieron cómo lo dibujé acá? ¿Vieron que dibujé acá el tabique? Y el nódulo AB lo dibujé del lado derecho del tabique. Bueno, está más del lado de aurícula y ventrículo derecho que del ventrículo izquierdo. Así que a eso me refiero. A ver. Tatiana me pregunta si puedo repetir lo del bloqueo. Sí. Cuando el impulso nervioso viaja muy lento por los haces internodales, el paciente tiene un bloqueo auriculoventricular. ¿Por qué? Porque recuerden que los haces internodales me comunican aurícula derecha con el septum interventricular, que es ventrículo ya. ¿Está? Bloqueo AB se llama. Bloqueo auriculoventricular. De nada, de nada. Entonces, fíjense que, ¿creen que hay un micrófono prendido? Ahí está. Fíjense entonces que el nódulo auriculoventricular está en el septum, pero en el subendocardio del septum, digamos más hacia el lado derecho, por encima del anillo de implantación de la válvula tricúspide. O sea, todavía estamos a la altura de aurícula. Obviamente, vamos a tener que atravesar este anillo donde se implanta la válvula tricúspide para pasar a ventrículo. Tiene una forma irregular, o sea, es muy difícil de verlo. Al nódulo sinusal, a simple vista se ve cuál es. En cambio, el nódulo AB es como que cuesta encontrarlo anatómicamente en un corazón. Tiene un diámetro de 10 a 15 milímetros y tiene 3 porciones. Tiene una porción de células transicionales, que es la que se comunica con el haz internodal, ¿se acuerdan? El anterior. Después tiene una porción compacta, que lo puse con asterisco porque esta es la que más se ve y es la más importante. Esta porción compacta está formada por células P, o marcapasos, o pacemaker, como le quieran llamar. Y esta es la porción que les dije que se localiza en el septum interventricular, o sea, en el subendocardio, mirando hacia el lado derecho del septum, por encima de la anilla de implantación de la válvula tricúspide. O sea, la mayor parte del septum, del nódulo, es esta, la compacta, la que más se ve. Y después tiene una porción penetrante, o sea, el anillo donde va implantada la válvula tricúspide lo tenemos que penetrar para pasar hacia el lado ventricular, ¿no es cierto? Y ahí se va a unir con el haz de His. Un dato interesante, fíjense que este nódulo AB tiene células marcapasos, al igual que el nódulo sinusal. Entonces, el tema es el siguiente. Si el paciente está sano, o sea, si el paciente no tiene ninguna patología en el corazón, la única, si el nódulo sinusal está sano, el sinusal, la única función que tiene el nódulo AB, la única que tiene es el enlentecimiento de la velocidad de conducción del impulso nervioso. Entonces, si ustedes recuerdan, en el nódulo sinusal y en el nódulo AB, el impulso nervioso venía con una velocidad de 1 metro por segundo. ¿Qué es lo que va a pasar en el nódulo AB? Este impulso se va a enlentecer hasta 100 veces más o menos. ¿Tá? Fíjense la velocidad que va a tener. 0,01 a 0,05 metros por segundo. ¿Por qué?
¿Y para qué? Primero, ¿por qué? ¿Por qué el nódulo AB? ¿Por qué en el nódulo AB el impulso tiene menor velocidad de conducción que en el nódulo sinusal y en los haces internodales? Porque las células del nódulo AB tienen menos uniones gap. ¿Se acuerdan qué eran las uniones gap? Si ustedes se acuerdan por primera o por músculo liso, las uniones gap eran sinapsis eléctricas. Por esa sinapsis pasaba flujo de iones, por ejemplo calcio. Entonces, las células del nódulo AB, al tener menos uniones gap, el flujo de iones, el impulso nervioso le va a costar pasar de una célula a otra. O sea, menor velocidad de conducción. Esa es la explicación. ¿Está? Ahora, ¿para qué? ¿Por qué? Ya sabemos, menor uniones gap. ¿Para qué necesitamos que se lentezca el impulso nervioso en el nódulo AB? Y esta es la razón más importante. Para que aurículas y ventrículos se despolaricen y también se contraigan en diferentes momentos del ciclo cardíaco. Entonces, es por esta razón muy simple. Cuando la aurícula se contrae para eyectar la sangre, el ventrículo se va a relajar para recibir esta sangre. Cuando el ventrículo se contrae, la aurícula se relaja. En diferentes momentos del ciclo cardíaco, se contraen, se despolarizan y se contraen las cámaras para que funcione bien el corazón. Porque imagínense si todo el corazón recibe al mismo momento el impulso nervioso. Imagínense esto. Aurícula y ventrículo se contraen. La aurícula se contrae para eyectar sangre. Pero ¿qué pasa si el ventrículo se contrae justo también? No se podría llenar. Entonces, piensen que el nódulo AB es muy importante que tenga este enlentecimiento en la velocidad de conducción. ¿Para qué? Para que la aurícula se despolarice, el impulso se frena, le doy tiempo a la aurícula a contraerse, después se despolariza el ventrículo y se contrae. ¿Está? Así que en el ciclo cardíaco vamos a ver que mientras la aurícula se contrae, el ventrículo se relaja y viceversa. Por esto que le estoy contando ahora. ¿Se entendió? Entonces, ¿Sí? Decime. entonces las aurículas se contraen primero que los ventrículos. Sí, exactamente. ¿Ya? En realidad, aurícula, fíjense que el impulso nervioso empezó en la aurícula derecha, así que las aurículas se despolarizan primero, luego el impulso llega al nódulo AB, luego, a ver cómo seguimos ahora, luego el ventrículo se despolariza y luego se contrae. Para cuando el ventrículo se contrae, la aurícula ya está relajada, porque ya se contrajo hace rato, por ejemplo. Así que, ¿cómo lo vamos a decir más adelante? La aurícula, por ejemplo, se contrae durante una fase del ciclo cardíaco que se llama diástole. En cambio, el ventrículo se contrae en una fase del ciclo cardíaco que se llama sístole. Incluso se contraen en diferentes momentos del ciclo cardíaco. Y mientras la aurícula se contrae, el ventrículo se relaja. Y eso permite que se puedan llenar bien las cámaras sin que haya problemas con las presiones ni nada de eso. ¿No? Así que es así como vos decís. Pero bueno, ya vamos a ver ciclo cardíaco y van a ver que lo que les digo es cierto. Así que esto permite, como dice acá, que aurículas y ventrículos se contraigan en momentos diferentes del ciclo cardíaco. ¿Por qué la velocidad de conducción es tan baja? Acá también les puse. Porque hay pocas uniones gap, o sea, sinapsis eléctricas, entre las células del nódulo AB. Pocas sinapsis eléctricas significa que el flujo de iones le va a costar desplazarse de una célula a otra. Por eso, la baja velocidad de conducción. Ahora, si el nódulo sinusal está sano, esa es la única función que tiene el nódulo AB. Ahora, si por algún motivo el nódulo sinusal deja de funcionar, el nódulo AB podría ser el nuevo marcapasos del corazón. Por eso ponemos acá que el nódulo AB es marcapasos latente del corazón. ¿Qué significa? Que mientras el nódulo sinusal funcione bien, el nódulo AB no va a ser marcapasos. Ahora, si el nódulo sinusal no funciona, el nódulo AB va a retomar esa función. El problema es que no vamos a poder tener la misma frecuencia cardíaca que con el nódulo sinusal. Va a ser más baja. Fíjense que con el nódulo AB la frecuencia cardíaca es de 40 a 60 latidos por minuto. Todavía es compatible con la vida, pero no podemos andar corriendo por ahí. Si yo
con esta enfermedad, si solo me funciona el nódulo AB, me pongo a mirar un partido de fútbol, de River, yo soy de River, y me emociono, capaz que me muero. ¿Tá? Tengo que estar tranquila, en reposo, no puedo correr, no, nada, tranquila. ¿Tá? Pero bueno, generalmente a estos pacientes se le coloca un marcapasos artificial. ¿Tá? Dijimos que la porción penetrante del nódulo AB se comunica con el haz de His o HH. El haz de His, recuerden que se localiza en el subendocardio del lado derecho del septum interventricular. Recuerden que ya estamos debajo de la válvula tricúspide, así que ya estamos a la altura de ventrículo. Este haz de His va a tener una longitud de 2 centímetros y enseguida se va a dividir en 2 ramas, que son la rama derecha y la rama izquierda. ¿Cuál va a ser la función de este haz de His? Transmitir el impulso nervioso. Así que fíjense, no puede ser marcapasos. Solo conduce el impulso a una velocidad de conducción de 3 a 5 metros por segundo. Fíjense lo que pasó. El impulso se había enlentecido en el nódulo AB y ahora se vuelve rápido de vuelta. 3 a 5 metros por segundo. Como les dije, el haz de His se va a dividir en 2 ramas, que son la rama derecha y la rama izquierda. La rama derecha es larga y delgada, fíjense que tiene una longitud de 5 centímetros, y la rama izquierda es corta y gruesa, tiene una longitud de 1,5 centímetros nada más. Fíjense este dibujito para acordarse. Fíjense acá, tenemos la rama derecha, ¿ven? Es larga. La rama derecha es larga, prácticamente va hasta la punta, hasta el ápex, que sería la punta del corazón. Yo les dije que el ápex está en el cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo, intermedio clavícula. Y ahí se dirige como hacia atrás y empieza a dar las filas de Purkinje que van a inervar al músculo estriado cardíaco. En cambio, fíjense que, como les dije, la rama derecha prácticamente sigue el recorrido del haz de His hasta el ápex y ahí empieza a inervar al ventrículo derecho. ¿Tá? En cambio, fíjense la rama izquierda. Ven que penetra el tabique para pasar al lado izquierdo, obviamente. Recuerden que el haz de His y la rama derecha estaban bien del lado derecho del tabique. Así que la rama izquierda tiene que penetrar el músculo del septum interventricular para pasar al ventrículo izquierdo. Fíjense que ahí se va a dividir en 2 ramas primero, rama anterior y rama posterior, y luego las fibras de Purkinje. Así que el dibujito, dibujo feo, pero más o menos me salió, más o menos. Así que la rama derecha tiene ese recorrido de 5 centímetros, lo hace por el subendocardio, del lado derecho del tabique hasta la punta del corazón, y ahí me empieza a dar las fibras de Purkinje que se ramifican por todo el ventrículo derecho. La rama izquierda penetra el septum, la parte muscular, y se dirige al ventrículo izquierdo, donde se divide en 2 ramas, anterior y posterior, que luego cada rama me va dando las fibras de Purkinje. Fíjense que como el ventrículo izquierdo es más grueso, por eso necesita más rama, más fibras de Purkinje. ¿Cuál va a ser la función de estas ramas? La transmisión del impulso nervioso. No tiene función de marcapasos. En este caso, la velocidad de conducción seguirá siendo de 3 a 5 metros por segundo. Y por último, una cosita más. ¿Se acuerdan que yo les dije? Cuando el impulso nervioso va muy lento en los haces internodales, el paciente tiene un bloqueo auriculoventricular. Cuando el paciente tiene enlentecimiento del impulso nervioso en las ramas, tiene un bloqueo de rama. Bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda. Ya vamos a estudiar esto en electrocardiograma y les voy a mostrar cómo se ve un bloqueo de rama en un electro. No es muy difícil, es re fácil en realidad, pero bueno. Así que, ¿qué es un bloqueo AB? Es cuando el impulso nervioso va muy lento en los haces internodales. ¿Qué es un bloqueo de rama? Es cuando el impulso nervioso va demasiado lento en las ramas, justamente. Por eso las estamos estudiando. Por último, nos queda estudiar las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje
están formadas por células grandes, vacuoladas, que no tienen mucha capacidad contráctil, porque fíjense, tienen pocas miofibrillas, así que no sirven mucho para la contracción. Estas fibras de Purkinje se van a encontrar intercaladas con el músculo estriado cardíaco ventricular. ¿Cuáles van a ser las funciones de las fibras de Purkinje? Si el nódulo sinusal y el nódulo aurículo-ventricular están sanos, las fibras de Purkinje tienen una sola función, que es estimular eléctricamente al músculo estriado cardíaco. O sea, producen una descarga eléctrica que estimula el músculo cardíaco y este después se va a contraer, ¿no es cierto? Pero si el nódulo sinusal y el nódulo aurículo-ventricular no funcionan, las fibras de Purkinje podrían ser marcapasos, o sea, su función sería la de marcapasos latente del corazón, solo si no funciona el sinusal ni el aurículo-ventricular. ¿Cuál es el problema? Que tendríamos esta frecuencia cardíaca, fíjense, muy baja, 20 a 40 latidos por minuto. Esto no es compatible con la vida. En realidad, yo una vez vi un anciano que tenía 30 de frecuencia cardíaca. Ahora, ese ancianito estaba acostado en la cama, tenía 90 y pico de años, prácticamente no se movía. Obviamente que si uno no se mueve, la frecuencia de 30 capaz que esté bien. Ahora, yo quiero levantarme, ir al baño, con una frecuencia cardíaca tan baja, no puedo. No. Así que esto generalmente no es compatible con la vida. Sí o sí el paciente necesita un marcapasos artificial. Así que bueno, ya vamos a estudiar el tema de los marcapasos. Pero habrán visto en las películas que el marcapasos se coloca acá debajo de la piel, se ve incluso el cuadradito y todo debajo de la piel, ¿está? Y los cablecitos que van a las cámaras cardíacas. Entonces, fíjense que con esto estudiamos todo el sistema de conducción del corazón, o miocardio especializado, o cuando el profe les pida en el oral inervación del corazón, esto es lo que van a explicar. Ahora, si se fijan, todo esto estaba intercalado con músculo cardíaco, en el miocardio justamente. Pero ustedes habrán escuchado que cuando yo les hablé de serosa, de pericardio, les dije que el pericardio también tiene nervios. Entonces, podemos hablar también del sistema nervioso autónomo, que se encuentra en el epicardio, ¿se acuerdan? En la serosa. Se encuentra en la serosa y ahí se dirige hacia adentro esa inervación para inervar alguna de las estructuras del corazón. Ahora, fíjense lo que puse acá. ¿Cuál es la función del sistema nervioso autónomo? No controla al corazón, regula las funciones del corazón. Entonces, si yo no tengo sistema nervioso autónomo inervando al corazón, mi corazón va a latir igual. Por algo, los pacientes que tienen trasplante de corazón viven igual. Los pacientes que tienen trasplante de corazón tienen el corazón denervado, se dice. Lo pongo acá en el chat por las dudas, pero lo habrán escuchado hablar. Los pacientes con trasplante de corazón tienen el corazón denervado. ¿Qué significa? Que ese corazón que se les colocó en su cuerpo, el sistema nervioso autónomo yo no lo pude volver a conectar, porque son nervios muy finitos. Lo único que hice fue conectar los vasos sanguíneos. Entonces, al paciente el corazón le late igual. ¿Por qué? Porque tiene su sistema de conducción. El autónomo, simpático y parasimpático, no tiene. Y funciona igual, funciona perfecto. Así que para que tengan una idea de que el sistema nervioso autónomo regula, o sea, puede aumentar la actividad del sistema de conducción o disminuirla, pero no controlarla. ¿Ah? Por eso, no me hablen de inervación extrínseca del corazón, no. El corazón tiene su propia inervación. El autónomo regula lo que ya hace el miocardio especializado. Pregunta de examen. Son dos plexos nerviosos, el simpático y el parasimpático. El simpático se origina en la médula espinal, a la altura de los segmentos cervicales inferiores y torácicos superiores de T3 a T5. Esta fue la pregunta de examen choice que el profe hizo en el recuperatorio. Muy anatómica, pero bueno. ¿Ah? Como ya saben, el sistema nervioso simpático libera noradrenalina
la cual se va a unir a receptores beta 1 adrenérgicos en el corazón, que son receptores asociados a proteínas GIS. Ya vamos a estudiar propiedades cardíacas y les voy a mostrar exactamente en todos los lugares donde puede actuar la noradrenalina cuando se une a este receptor. Pero les adelanto, ¿qué función tiene el simpático en el corazón? El simpático aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, el automatismo, y aumenta la contractilidad. En realidad, vamos a ver que aumenta todas las propiedades cardíacas. Pero bueno, frecuencia cardíaca me refiero a nódulo sinusal y contractilidad me refiero a músculo cardíaco. ¿Ah? El parasimpático, el origen es en el bulbo raquídeo, desde donde sale el nervio vago, que es el par craneal número 10. Este parasimpático va a liberar acetilcolina, que se une a receptores muscarínicos tipo 2, que son receptores asociados a proteínas GI. ¿Cuál va a ser la función del parasimpático? El parasimpático afecta solamente al nódulo sinusal, o sea, al sistema de conducción del corazón, disminuyendo la frecuencia cardíaca. Y esto siempre les va a preguntar el profe. El parasimpático no afecta la contractilidad. ¿Por qué? Porque el músculo estriado cardíaco no tiene receptores de acetilcolina. Así que el simpático aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad. El parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca, no afecta la contractilidad. Si yo digo fuerza de contracción es otra cosa, yo estoy hablando de contractilidad. Fuerza de contracción es otra cosa que les voy a contar después, porque tenemos que hablar de otras cosas primero. ¿Está? El parasimpático puede afectar la fuerza de contractilidad, no la puede afectar la fuerza de contracción, no la contractilidad, porque no actúa sobre el músculo cardíaco. ¿Está? Lo de fuerza de contracción, por ahora olvídense, ya les voy a explicar. No se olviden de esto, porque él siempre pregunta cuando está escuchando este tema de simpático y parasimpático. Entonces, con esto terminamos de estudiar sistema de conducción del corazón o miocardio especializado. ¿Qué nos está faltando estudiar? Nos está faltando estudiar el miocardio contráctil. Me refiero al músculo estriado cardíaco o MEC, como ustedes le quieran llamar. Jessie pregunta por qué el parasimpático no afecta la contractilidad. Porque el músculo estriado cardíaco no tiene receptores para acetilcolina. Entonces, dicho de otra manera, el nódulo sinusal tiene receptores beta-adrenérgicos y tiene receptores muscarínicos. En cambio, el músculo estriado cardíaco solamente tiene receptores beta-1 adrenérgicos, no tiene receptores muscarínicos. Esa sería, digamos, la explicación. Entonces, el nódulo sinusal puede ser estimulado por simpático y parasimpático. El músculo cardíaco solo por el simpático. No, recuerden que cuando hablo de parasimpático no es receptores beta 1, es receptores muscarínicos. Entonces, el músculo cardíaco no tiene receptores para acetilcolina, o sea, M2. Sí tiene beta 1, porque el simpático sí afecta al músculo, ¿está? El que no afecta, fíjense como puse acá, es el parasimpático. El simpático sí, ¿está? Profe, ¿y cómo entonces va a bajar la frecuencia cardíaca si no tiene receptores? El nódulo sinusal sí tiene receptores muscarínicos. El que no tiene es el músculo cardíaco. No dije el corazón, por eso aclaro. ¿Está? El nódulo sinusal sí tiene. Tiene receptores simpáticos, por eso aumenta frecuencia cardíaca. Tiene receptores del parasimpático, por eso baja la frecuencia cardíaca. Recuerden que automatismo es nódulo sinusal. Ya vamos a ver. ¿Está? En cambio, el músculo cardíaco tiene receptores beta 1 adrenérgicos, por eso aún se contrae más con el simpático, pero no tiene receptores muscarínicos, por eso no baja, no se contrae menos por el parasimpático, no. ¿Está? Pero la frecuencia cardíaca sí se modifica como pusimos acá. No es lo mismo frecuencia cardíaca que contractilidad. Ya vamos a ver que uno es propiedad cardíaca del nódulo sinusal, que es la frecuencia cardíaca,
y la otra es propiedad cardíaca del músculo cardíaco, ¿no? ¿Esas eran sus preguntas? De nada, de nada. No sé quién me habló recién, si esa era la duda que tenía. Perfecto, entonces. Ahora, si disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye la contractilidad, sí, pero no por el parasimpático. Por eso le digo, eso es otra cosa. Son dudas que yo, seguro lo que preguntaron recién es, pero al bajar la frecuencia cardíaca, ¿no tiene que bajar la contractilidad? Sí, pero no por el parasimpático. Por eso le digo, el parasimpático no fue. ¿Por qué habrá sido? Lo descubriremos en el próximo capítulo. ¿Ah? Así que el parasimpático no me puede disminuir la contractilidad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque por más que libere acetilcolina, el músculo cardíaco no tiene receptores de acetilcolina. Si baja la contractilidad es por otra cosa que ya vamos a estudiar. ¿Ah? Hay varias causas en realidad. Entonces, vamos a comenzar a estudiar ahora el miocardio contráctil, es decir, el músculo estriado cardíaco. Empecemos a repasar cosas que ya hemos estudiado anteriormente. Yo les comenté que el único tipo de músculo que es voluntario es el músculo estriado esquelético. Tanto el músculo liso como el músculo estriado cardíaco son involuntarios. ¿Qué quiere decir? Que la corteza cerebral no puede controlar. Por ejemplo, yo no puedo decir ahora, ay, me gustaría que mi corazón lata más rápido. No, mis neuronas de la corteza motora no pueden decidir eso. ¿Ah? Así que la inervación del corazón se controla por reflejos nada más. En cuanto a las características de las células de músculo estriado cardíaco, tienen forma irregular o ramificada, de vuelta dibujo feo, pero es más o menos así. Puede tener 1 a 2 núcleos, con halo claro perinuclear. Ese halo claro perinuclear que se ve es porque tienen abundante glucógeno. Recuerden que el músculo estriado cardíaco hace metabolismo oxidativo. El músculo cardíaco, ya vamos a estudiar, gasta una barbaridad de oxígeno, gasta muchísimo. Pero bueno, es porque es metabolismo oxidativo el que usa. Su longitud es de 50 a 100 micras, su ancho de 14 a 15 micras, y si miramos al microscopio óptico, vamos a encontrar un patrón de bandas claras y oscuras, que eso me indica la presencia de sarcómero. Recuerden, tanto el músculo estriado esquelético como el músculo estriado cardíaco tienen sarcómero y por lo tanto este patrón de bandas claras o oscuras. El músculo liso, recuerden que no tenía sarcómero, sino una estructura similar al sarcómero. Estas células de músculo estriado cardíaco van a estar unidas entre sí, ¿está? Por medio de discos intercalares o bandas escaleriformes, que son uniones celulares especializadas. ¿A qué me refiero con esto? Que en realidad un disco intercalar no es una unión, son dos, es como 2 en 1, digamos. ¿Cuál es la función de estos discos intercalares o bandas escaleriformes? Si ustedes se acuerdan, en primer era, cuando hablamos de sinapsis eléctrica, yo les dije que el disco intercalar era un ejemplo de sinapsis eléctrica. ¿Qué significa sinapsis eléctrica? Que el flujo de iones difunde de una célula a otra, gracias a estas uniones. ¿Ah? En realidad acá están, fíjense, uniones gap. Una sinapsis eléctrica está formada por uniones gap. Entonces, básicamente estos discos intercalares permiten que el músculo estriado cardíaco se comporte como un sinsitio funcional. O sea, que las células se contraen al mismo tiempo. Se contraen como si fueran una sola, como una masa, como una unidad. Al igual que el músculo liso unitario. ¿tá? El músculo liso multiunitario, no. ¿tá? El músculo cardíaco tampoco. Entonces, con esto, vuelvo a repetir, los 3 tipos de músculos son sinsitios. El músculo estriado esquelético, recuerden que es un sinsitio verdadero. ¿Qué significa eso? Que embriológicamente muchas células se fusionaron para formar cada una de las células que ustedes miran en músculo esquelético. En cambio, el músculo liso y el músculo estriado cardíaco son sinsitios funcionales, en donde las células, al estar unidas por uniones gap, se comportan como si fueran una sola.
pero son muchas, obviamente. ¿Cómo van a estar formados estos discos intercalares? Van a estar formados por desmosomas, que los desmosomas son uniones mecánicas. ¿Qué significa? Que las células no se comunican sus citoplasmas, simplemente están pegadas. Estos desmosomas están localizados de forma lateral, o sea, de forma horizontal, y de forma transversal. Es decir, horizontal sería que unen una célula con la de atrás, y esa con la de atrás, y así. Y transversal une una célula con la de al lado. En cambio, las uniones gap, o uniones comunicantes, o gap junctions, son uniones citoplasmáticas, o sea que los citoplasmas de las células se comunican entre sí. Acuérdense que las uniones gap están formadas por proteínas llamadas conexones, y los conexones están formados por subunidades llamadas conexinas. Lo mismo que dije en músculo liso. La localización de estas uniones gap es horizontal, ¿está? Es decir, lateral, digamos. Y como ya les dije recién, es una sinapsis eléctrica. Como les dije, si miramos al microscopio óptico, vamos a encontrar que el músculo estriado esquelético tiene sarcómero. Habrán visto que en el apunte del profe ni siquiera dibuja el sarcómero. ¿Por qué? Porque es tal cual lo que nosotros estudiamos en músculo esquelético. Así que, como en primera era, les recomiendo que repasen el sarcómero y los filamentos de músculo esquelético, y eso es. ¿Ah? De todas maneras, fíjense acá, si se acuerdan, este es el dibujito que yo les mostré de músculo estriado esquelético. Entonces, ¿cómo está formado el sarcómero del músculo estriado cardíaco? Igual que el del músculo esquelético. Fíjense, tenemos los discos Z, son filamentos estructurales, ¿se acuerdan? Los discos Z que tienen forma de zigzag y que me delimitan al sarcómero. O sea que el sarcómero empieza acá y termina acá. Fíjense que desde los discos Z salen estos filamentos de color celeste que son los filamentos de actina, que de un lado están anclados al disco Z, del otro lado tienen su extremo libre. Para que el filamento de actina esté más adherido al disco Z, la unión está reforzada por filamentos de alfa-actinina. Entre los filamentos de actina, fíjense, los celestes o más delgados, los filamentos finos, son los de actina. Entre los filamentos de actina, fíjense que tenemos los de miosina, ¿está? Como ven acá, filamentos de miosina o filamentos gruesos. Los filamentos de miosina, recuerden que se anclan a los discos Z mediante este filamento acá que tiene forma de tirabuzón, que son los filamentos de titina. Recuerden, lo mismo que en músculo esquelético y en músculo liso, la titina le da elasticidad al músculo. Ya vamos a repasar lo que es elasticidad, pero recuerden que ya estudiamos eso en los otros tipos de músculo anterior. Le da tensión pasiva al músculo, la titina. ¿Está? Y finalmente, como ven acá, tenemos la nebulina, que recuerden que es la guía o andamio que mantiene a estos filamentos paralelos entre sí. Todo esto que ustedes ven acá es lo que me permite observar al microscopio óptico bandas claras y oscuras. Recuerden que tenemos las bandas I o claras que solamente están formadas por filamentos de actina. ¿Ven? Incluye a los filamentos de actina de este sarcómero y los filamentos de actina del sarcómero del lado. Recuerden que las bandas I o claras son las que modifican su longitud cuando se acorta el sarcómero. ¿Tá? Y por otro lado tenemos las bandas oscuras, porque están formadas por filamentos de miosina, actina. Miosina, actina. ¿Tá? Tienen ambos filamentos, miosina y actina. Al microscopio electrónico, recuerden que esta banda A se divide en subbandas. Tenemos las dos bandas H, donde están las cabezas de la miosina, y tenemos la línea M, donde se unen las moléculas de miosina para formar el filamento de miosina. Tal cual la explicación que estudiamos en músculo esquelético. Así que le pegan un repasito, es lo mismo. Yo no creo que en un oral de cardio el profe les pregunte esto, porque hay otras cosas más lindas para preguntar. Pero si les pregunta, tranquilamente lo pueden contestar porque es igual que músculo esquelético, tal cual.
El único filamento que no quiero que expliquen acá es la distrofina. ¿Se acuerdan la distrofina de la distrofia de Duchenne y de Becker? Bueno, la distrofina está solo en músculo esquelético, no en cardíaco, ¿no? Eso sí. Lo demás, como pueden ver, es todo tal cual. Y sin el dibujo, es lo que ven acá, ¿ven? No quise hacerle el dibujo de vuelta porque es lo mismo, tal cual es lo mismo, ¿ven? ¿Qué era el sarcómero? La mínima unidad funcional contráctil, en este caso del músculo cardíaco. Tiene 2 micras de longitud, 2 micras de ancho, igual que el músculo esquelético. Está formado por filamentos contráctiles, que son los de actina y miosina. El filamento de actina, fíjense, tiene actina, troponina y tropomiosina, igual que el músculo esquelético. ¿Se acuerdan que músculo liso, en vez de troponina, tenía calponina y caldesmol, el de músculo liso? Pero el de esquelético y cardíaco son iguales. Y los filamentos estructurales, fíjense, discoseta, titina, alfa-actinina y nebulina, como recién les conté, con todas sus funciones, ¿ven? Tal cual. Y el patrón de bandas, como les dije, las bandas claras OI, solamente formadas por filamentos de actina, que modifican su longitud durante la contracción. Las bandas oscuras OA, que eran actina o miosina, actina y miosina, perdón, que su diámetro, su longitud, perdón, no se modifica cuando se acorta el sarcómero. ¿Está? Ay, perdón. Con eso, entonces, terminamos de estudiar la estructura del músculo estriado cardíaco. Y con eso estudiamos toda la estructura del miocardio. Vimos el contráctil, vimos el especializado. Vamos a tomarnos un recreo, entonces, y 10 minutitos, son las 4 en punto, a las 4:10, entonces volvemos. Ahí vamos a estudiar la irrigación del corazón, porque la inervación ya estudiamos, y ahí, ¿qué me falta explicarles de cada miocardio? Los potenciales de acción, es obvio que son re importantes. Así que 10 minutos de descanso y continuamos con cardio.